Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Tiempo de mucho movimiento, tiempo hermoso. Y siempre me gusta mucho hablar de los tiempos, porque es en lo que más solemos errar, en el discernimiento de los tiempos, en poder entender en qué tiempo estamos para saber qué es lo que tenemos que manifestar conforme al tiempo en el que estamos. Y esto que vamos a estar compartiendo en esta mañana, tarde, noche, dependiendo del hambre, dependiendo de la hora donde estén, no vamos a tardar mucho. El pastor está llegando 6 de la tarde, así que le dijimos que lo esperamos acá. Así que hay tiempo, ¿no? Sí. Estuvimos en una escuela en Chile hace un tiempo donde se habló de los fundamentos de la iglesia sana, y recibimos mucho acerca de cómo fue establecida la iglesia y cómo es el diseño y el modelo de parte de Dios de una iglesia sana. Y algo que me llamó a mí principalmente la atención fue que muchas veces en lo que erramos o en lo que nos distraemos es en la falta de dirección. Si hoy nos preguntasen, y pregúntate a vos mismo, ¿qué vas a hacer vos de acá a 10 años? Si hoy tu hijo o tu hija o tu esposa o tu futuro esposo o tu futura esposa te pregunta, ¿qué vas a hacer de acá a 10 años? ¿Qué quiere Dios que hagas de acá a 10 años? Y seguramente estás pensando en que es 15, 16 y todavía quedan cosas para cerrar del mes, porque nos cuesta tener esa mentalidad de visión, diría. Porque para poder tener dirección es necesario tener una visión clara y específica, pero si no tenemos visión, no tenemos una dirección clara dónde tenemos que ir. Y erramos no por falta de disposición de parte de Dios, sino por falta de disposición nuestra. Muchas veces erramos y no tenemos en claro hacia dónde tenemos que ir, y por lo tanto no vamos a tener en claro qué es lo que tenemos que hacer para cumplir ese tiempo, ese proceso para poder establecernos en lo que Dios quiere y lo que Dios está hablando de nosotros. Y nos cuesta, ¿qué es lo que más nos cuesta? Vernos como Dios nos ve. Porque si nos viéramos cada uno como Dios nos ve, realmente el día a día lo viviríamos de forma diferente. La organización familiar, la organización de tiempos, la haríamos de forma diferente. Tenemos muchos casos en el mundo de éxito de personas que tuvieron una visión y lograron su objetivo. Un jugador de fútbol que a los 8, 9, 10 años tuvo una visión clara de a dónde quería llegar, y con el correr del tiempo se convierte en el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? No porque tenía capacidad, no porque tenía dinero, no porque tenía conocimiento, sino porque tuvo una visión y se dispuso a ir tras la visión. Y cada uno de los que estamos acá estamos porque en algún momento tuvimos una visión. Y si no, Dios te va a confirmar en la visión en este tiempo y en este día. Amén. En el tiempo de la adoración, Dios traía a luz una visión de por qué estoy donde estoy. Y es por gracia y por misericordia, pero hablo muy poco de esto porque entiendo que es algo que el Señor ya restauró y ya consolidó, pero hace unos años, unos 10 años más o menos, sí creo que fueron 10 años, 2008, donde toda la familia entró en una crisis bien fuerte, y ese año me tocó atravesar una depresión y atravesar muchos valles de sombra de muerte. Peleaba con el deseo de morir, el deseo de dejar de existir, y terminé
en un tiempo de rehabilitación, en un lugar donde se rehabilitan las personas con problemas psiquiátricos. Y no entendía mucho en ese entonces, y con el correr de los años Dios fue hablando y fue mostrando el propósito que había detrás de eso. Y con el correr del tiempo el Señor me permitió ver en una visión lo que pasó en ese entonces. Fue poco el tiempo que estuve, pero fueron 2 días que estuve literalmente postrado sin levantarme, 2 días que estuve en silencio, 2 días que estuve decidiendo si continuaba o no continuaba, si terminaba lo que me había propuesto, que era dejar de existir, o veía de qué me deparaba el mundo. Y al tercer día, como el Señor, algo pasó que no lo pude entender en ese entonces, pero al tercer día es como que desperté y empecé a tenerle un sabor diferente a la vida. Empecé a ver todo color de rosas, empecé a ver que los que estaban al lado mío estaban más locos que yo, y me empecé a animar de eso. Empecé a tener una visión más clara de dónde estaba y lo que tenía, y eso me permitió establecerme en un ámbito diferente. Pero lo que pasó espiritualmente ahí fue que las tinieblas me habían marcado a causa de tantos errores que había cometido de pequeño, de joven, y había una sentencia de muerte para mí bien clara y para toda mi familia. Fue un año donde un hermano mío peleaba por su vida con cáncer, otro por tema de consumo de sustancias, mi papá con intento de suicidio por problemas con el juego, mi mamá saliendo de una depresión de más de 10 años. Así estaba el panorama en ese entonces en la familia. Y pude ver claramente años más tarde de que había una sentencia de muerte, no solamente para mí, sino para mis generaciones. Y ese tercer día pude ver cómo las tinieblas estaban, viste cuando el juez va a marcar la sentencia, que baja el martillo y lo que establece y no hay vuelta atrás. Pude ver cómo las tinieblas en ese entonces estaban por marcar un antes y un después para mi vida, que iba a ser, me habían diagnosticado o se decía que tenía una depresión crónica, que iba a tener que estar medicado toda la vida, que iba a tener que estar bajo tratamiento durante mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? El Señor años más tarde me muestra cómo cuando el martillo estaba por descender, Él puso su mano y el lugar se llenó de luz, y Él empezó a hablar de propósito, empezó a hablarme de nación, y yo no entendía nada, no sabía ni quién era ni para qué estaba. No estaba casado, no tenía un norte en mi vida. Fue un año de mucha oscuridad, de mucha tiniebla, que ni yo mismo me quería. Pero cuando pude comprender un poquito, así tuve un poquito de claridad, un poco de luz, que fui creado conforme a un propósito, mi vida cambió totalmente. No fue por un libro, no fue por una prédica, sino por una experiencia con el Espíritu de Dios, que eso durante los años, durante el correr del tiempo de los años, estamos hablando que eso fue hace 10 años, hoy tengo poquito más claro hacia dónde vamos. A través de tener esa visión pude consolidar una familia, y al consolidar una familia juntos pudimos consolidar un propósito, y estamos caminando conforme a eso, conforme a una visión. Y eso es lo que nos da dirección, eso es lo que nos da identidad, pero dependiendo del lugar donde estemos es cómo vamos a concebir la vida que estamos viviendo. Y ustedes ahí en la presentación ven que hay 2 ámbitos, un ámbito de luz, un ámbito de claridad y un ámbito de total desierto, de total desolación. Y eso vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Dependiendo de dónde veamos, si nos establecemos en Sión, vamos a tener bien en claro el propósito, el tiempo en el cual Dios nos establece, pero si estamos en una región donde vemos la realidad como es, sin tener claridad de lo que está pasando realmente en el Espíritu, vamos a caer en desolación. Cuando hablamos de visión, es bien interesante porque la palabra visión se hace alusión a la capacidad de interpretar el entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. Eso es la visión, no es una capacidad solamente del hombre, sino que a través de los rayos de luz que penetran en nuestro iris, en nuestro ojo, es que podemos tener una visión clara. Esto quiere decir que a mayor luz, mayor visión vamos a tener. Y cuando hablamos de luz, hablamos de Cristo. A mayor Cristo, mayor claridad vamos a tener. ¿Por qué estamos hablando de visión en el tiempo en el que estamos? Porque hay mucha división en el ámbito espiritual. No de esta casa, sino hay muchas voces que se están soltando en la nación, y eso distorsiona nuestra visión. Que el dólar, que esto, que va, que viene, que sube, que baja, y no sabemos para dónde correr, y eso se filtra muchas veces en los hogares
si no tenemos claro hacia dónde estamos yendo, si no tenemos claro dónde estamos establecidos, si no tenemos claro quiénes somos. Porque si estamos establecidos en lugares celestiales, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vamos a transitar las cosas de este mundo, pero nos recuerda algo continuamente el Espíritu de Dios, que es: tranquilo, yo he estado en el mundo y he vencido al mundo. Pero la realidad es que muy pocas veces nos movemos en el Espíritu de Dios en este ámbito. Porque nos gana el cansancio, nos gana el desgaste, nos gana la ansiedad, nos gana el temor, nos gana la intimidación por no estar mirando en el lugar correcto. Quizás sí estemos en lugares de valle de sombra y de muerte, de desolación, pero si nuestra mirada está puesta en lo eterno, realmente lo espiritual va a comenzar a gobernar sobre lo terrenal. Y no es una cuestión de que ahora oramos y es todo mágico y salimos todos establecidos en Sion. No, porque conlleva un proceso, conlleva una batalla, pero primero, para poder establecernos en ese ámbito, debemos reconocer dónde estamos. Debemos reconocer lo que predicaba el pastor el domingo pasado, el ambiente en el cual estamos. En Sion, todo lo que se establezca va a producir. Amén, lo creo, Señor. Pero todo lo que está en lugar de desolación, en lugar desértico, no va a tener fruto. Y esto nos va a llevar en este día a ver qué áreas de nuestras vidas están establecidas en cada lugar. Porque si estamos establecidos en Sion, todo va a fructificar, todo va a expandirse, todo va a establecerse conforme a la visión. Nosotros, nuestra identidad, lo que hablamos, lo que somos, va a establecerse conforme a la visión que estamos teniendo. Y no se trata de que ahora pensemos todo lindo, todo bonito, pensemos todos en lugares de verdes pastos, porque no se trata de eso. Se trata de no solamente creer, sino hay algo antes del creer, que es el oír. Van de la mano, el ver y el oír van de la mano. Me preguntaba mucho qué desarrolla primero el hombre espiritual, si el ver o el oír, y son cosas que van de la mano. Pero el Señor me hacía ver esto, de que Él está dispuesto a revelarnos grandes cosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni cosas que han subido a corazón de hombre. Él está dispuesto, pero no podemos querer buscar esas cosas que no han subido a corazón de hombre, ni que ojo no ha visto, si estamos en el lugar incorrecto, si estamos en lugares de desierto, en lugares de desolación. ¿Y cuáles son los frutos de esos lugares de desolación? Ya los vamos a ver. Acompáñenme en Lucas 11, verso 33, para que podamos entender el poder que hay de estar en la visión correcta. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, cuando tu visión está sana, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo va a estar lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Esto nos va a llevar a replantearnos muchas cosas, pero tenemos que salir con algo claro en este día. No sé si resuelto, sino claro, para poder identificarlo o para poder empezar a indagar en el Señor. ¿Estamos yendo en la dirección correcta? Si hoy dejásemos de existir, si hoy estalla acá algo y listo, todo muy bonito, decir que escuchamos la canción de los Conquis, pero termina todo acá. ¿Qué legado hemos dejado? ¿Qué visión hemos dejado? Dice su palabra que aquellos que tenían la visión correcta, que eran los apóstoles, trastornaban el mundo. Y no lo trastornaban porque eran doctos en la ley, porque eran personas de mucho conocimiento, sino simplemente por algo, porque tuvieron una visión. Y muchos lo hicieron sin ver, porque visión no se trata de ver con los ojos naturales, sino cuando hablamos de visión se trata de fe, se trata de creer. Y lo que nos está costando en este tiempo de tantas voces, de tantas visiones, de tantas divisiones, de tantas realidades distorsionadas es mirar en el lugar correcto y actuar conforme al lugar donde fue engendrado y de donde soy. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
de lunes a viernes de 9 de la mañana. Ya no está más el programa. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y es lo que nos cuesta creer. Nos cuesta creer. Estamos tratando en nuestra mente en esta hora de encasillar eso así como, bueno, estamos en el mundo, pero no somos este mundo. ¿Y dónde estamos entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que ir todos a un monte y esperar que descienda el Señor? No. Se trata de lo que dice Colosenses 3. Si hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Debemos mirar las cosas de arriba, no es convertirnos en positivistas, en pensar que todo va a estar bien, todo. No, porque prende la tele y no está todo bien. Prende la radio y no está todo bien, las noticias no están bien. Pero si nosotros estamos en el lugar correcto, viendo las cosas de arriba, lo de abajo va a dejar de gobernarnos. Esto te va a servir para ver dónde estás vos como sacerdote, dónde estás vos como esposa, dónde estás vos como hijo, dónde estás vos como casa, dónde estás vos como generaciones, dónde estás construyendo, dónde te estás parando, porque conforme a donde estés posicionado, es la visión que vas a tener del ámbito. Si te parás en esta tierra, en este mundo, y vas a ver todo como peligroso, vas a ver el futuro como incierto, vas a llenarte de miedo, de intimidación, no vas a saber cómo hacer para salir. Tampoco es que si te estableces en Sion, en lugares celestiales, se te soluciona la vida, sino que empezás a cambiar tu mentalidad. Porque no se trata de tener, no se trata de conocer, no se trata de tener años en el Evangelio, sino se trata de creer. La cuestión está en que hemos dejado de creer. Hemos dejado de creer de dónde hemos sido engendrados. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos nacidos del Espíritu, y los que son nacidos del Espíritu son como el viento. No saben ni a dónde vienen ni a dónde van. Y esto no es confusión, andan errantes, andan confundidos, no están arraigados a nada de esta tierra, de este mundo. Nuestro legado puede ser que sea en lo terrenal, pero si primeramente no se establece lo espiritual en nuestra herencia, no hemos cumplido la tarea. No hemos cumplido la tarea, y eso no se trata de hacer seminarios, de ir a congresos, de ir a escuelas, sino se trata de creer y vivir conforme a lo que creemos que somos. Pero si creemos que estamos en lugares de desolación, vamos a vivir conforme a el ámbito donde estamos, el lugar donde estamos. Y no vamos a construir nada, porque en un desierto no podés construir nada. Todo lo que tirás no prospera. Es como el pasaje que dice, muchos edifican casa para sí, y todo lo que hacen no prospera, lo que siembran cae en saco roto. Y muchas veces nos encontramos así, ¿hasta cuándo? ¿Para cuándo? Es porque estamos edificando o sembrando en el lugar incorrecto. Hombres con visión son los que realmente cambian el rumbo de la historia. Estamos hablando y predicando de un Cristo que estuvo hace 2000 años y dejó un legado. Pero no fue por lo que conocía a Cristo, no fue por lo que conocía, por lo que había en Jesús, sino fue porque tenía una visión y caminaba conforme a la visión y hablaba de la visión. Vean al Padre, vean al Padre, vean al Padre. Se ve continuamente en las Escrituras que Jesús subía al monte a orar. Subía al monte, continuamente subía al monte. Lo que nos está faltando en este tiempo es subir al lugar correcto para construir lo que realmente tenemos que construir. Dice el verso en Ageo, cuando no estamos construyendo la casa del Señor, nos exhorta y nos dice, suban al lugar correcto a buscar madera, a buscar todo lo que hace falta para construir mi lugar en la tierra. Y el lugar de Él en la tierra no es la iglesia, el edificio, es tu casa, es tu sacerdocio. Es tu paternidad, es tu economía. Esto te va a servir para ver de dónde estás edificando cada área de tu vida, y lo vamos a desglosar un poco más para que puedas realmente hacer un mapeo espiritual de cómo está tu vida en este tiempo conforme a la visión que estás teniendo. Lo que hablamos siempre, cristianos de años y años y años que siguen en lugares de desolación porque no se animaron a creer, no se animaron a determinarse conforme a la visión que estaban recibiendo, o la promesa o la palabra de Dios que estaban recibiendo. Esto no va a venir de afuera para adentro,
el cambio. Si no, el cambio siempre va a venir de adentro hacia afuera, cuando yo comience a caminar conforme a la visión del Padre y no a la visión de este tiempo. Juan 5, 19 y 20. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. El Padre ama al Hijo y le muestra, le da la capacidad de tener visión para que vea todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Jesús era visionario, ¿por qué? Porque pasaba tiempo con el Padre. Por eso era visionario Jesús. Viendo a la gente, subió al monte y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Despedía a la gente, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Y subió al monte y llamó así los que él quiso y vinieron a él. Y aconteció como 8 días después de esta palabra que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús, ¿cómo hacer los milagros? Bueno, te voy a enseñar. Paso 1, hacer el inventario, ¿sí? Para ver la iniquidad, para ver esto. No, subí al monte y en el monte vas a ver cómo está la persona y vas a ver lo que hay que ministrar, vas a ver lo que hay que establecer. Porque dice su palabra que todo lo que desatemos en ámbitos espirituales se desata aquí en la tierra. Y todo lo que es atado en el cielo es atado acá en la tierra. Lo creemos poco. No vivimos conforme a esa verdad. Queremos hacer muchas veces las cosas al revés, solucionarlo a nuestra forma, a nuestra manera. Y si Dios me bendice, buenísimo. Pero si no, sigo. Y los síntomas de estar en lugares de desolación es el desgaste, la ansiedad, la intimidación. Son cosas que pasan en otra congregación, que los pastores de esta casa no pelean. No, le estoy hablando de cosas que hablo de lo que he pasado. De estar en angustia, de estar en ansiedad, de estar en depresión, de estar en intimidación, en temores. ¿Por qué? Por estar mirando el lugar incorrecto. Porque cuando estás en el lugar incorrecto, escuchás las voces incorrectas. Escuchás las voces incorrectas y eso entra a tu corazón. Y empezás a hablar de lo que hay en tu corazón. Pero no es examinar solamente el corazón. No, examinar el ámbito donde estás. Porque lo que estás escuchando, eso vas a construir. Los que tienen visión son los que suben al monte. Jesús continuamente veía acción, tenía visión, veía acción. El problema es que no estamos subiendo al monte, a la casa del Padre. Y si no estamos viendo, no estamos escuchando. Y si no estamos escuchando es porque no estamos viendo. ¿Qué pasaría si hoy entrase el presidente de la nación? Uno de ustedes que tenga una palabra directiva para Argentina. ¿Qué está diciendo el cielo? Dios nos llama a ser una iglesia entendida. Dios nos llama a ser una iglesia que pueda decodificar lo que el cielo está hablando. Pero no podemos llegar a ese punto porque estamos muy distraídos en nosotros mismos. Estamos muy enfocados en nuestra propia visión. Estamos enfocados en nuestra propia necesidad, nuestro propio ámbito. Y una forma de ver cómo estás conforme a esto es cómo estás orando. Si orás por vos, y si te queda algo de tiempo orás por vos, es porque te estás viendo a vos mismo. Alguien con visión que realmente entiende y cree lo que el Padre ha hablado sobre él, sale de lo temporal, sale de lo cotidiano. Y cuando nadie ve, cuando nadie oye, clama, intercede por las naciones. Y el Señor lo usa en las naciones. No es que algo mágico tiene que pasar para ser usado por Dios. No, Dios hace conforme a lo que creemos. Y Dios hace conforme a lo que estamos viendo. El tema es que subimos la cabeza de vez en cuando, como hace un tiempo que hubo una prédica donde todos nos subimos a la silla y vimos, pero de acá, de ese momento a hoy,
¿Qué cambió en tu vida? ¿Qué frutos hubo de ese tiempo, esa administración? ¿Qué frutos en el espíritu y en lo natural hubo desde que fue esa administración? ¿Cambiaron cosas? Si no cambiaron cosas es porque te volviste a sentar. Tranquilo que no los voy a hacer subir a la silla hoy. Pero para que podamos ver que vivimos una vida espiritual de forma temporal. Tú. Se habla del ayuno, nos convertimos todos en los mejores ayunadores del mundo y del más allá. Se habla de la oración, listo, le metemos con la adoración, con todo y funcionamos así, pa. Si no estuviese alguien que predique cómo sería nuestra vida espiritual, por gracia, Dios muchas veces nos exhorta, pero tiene que llegar el tiempo donde alcancemos un nuevo nivel de madurez, porque a los que alcanzan madurez Dios les revela sabiduría. Y el hecho de congregarnos acá no es para salir más bonitos y más hermosos, sino para venir a compartir las verdades que el cielo está hablando, venir a hablar lo que el cielo está hablando. Amén, yo lo creo. Por cada uno de ustedes. Muchas veces creemos que vemos, pero estamos en ceguera. Nos relacionamos con personas sin visión y seguimos en ceguera, sin rumbo. Si querés ser alguien con visión, te tenés que relacionar con gente de visión. Y esto no es discriminar, sino es, no te juntes con el que desparrama, juntate con el que va a edificar, juntate con el que sabe para dónde va, juntate con el que ya avanzó un poco y tiene claridad de lo que el cielo está hablando. Tu familia, ¿a dónde tiene que estar en 10 años? ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué es lo que el cielo está esperando de tu familia? Y está esperando que lleguemos a fin de mes, que lleguemos bien, que esté todo tranquilo. Va mucho más allá de eso. Y ahí nos tiene el infierno entretenidos en lo cotidiano, en lo temporal. Sacerdotes, si no saben lo que Dios está hablando para su casa y su familia, tienen mucha tarea en este tiempo. Porque si no hay una dirección clara, es porque no está habiendo visión. No tenemos idea qué quiere Dios con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras generaciones. Estamos porque estamos. ¿Por qué todos están? ¿Y por qué te congregás? Porque todos vienen, porque la Biblia dice que hay que congregarse. ¿Y por qué sos evangélico? Y porque creo en Dios. Ajá. Voy a la iglesia porque todos van. Eso es una vida con ley, pero sin visión. Si la visión no está produciendo cambios en tu vida, es porque estás viviendo una vida de ley, una vida de religión. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de gente que le creyó a Dios y creyó lo que Dios estaba hablando y mostrando, y sus vidas realmente cambiaron. Y no solamente eso, las generaciones cambiaron. Un Jesús, un Cristo que creyó que la realidad, el contexto donde estaba Jesús, donde predicaba Jesús, no era el de hoy. Era perseguido, lo buscaban para matarlo, para torturarlo. Los seguidores del camino en ese entonces, como les llamaban, no les era liviano predicar. Hemos alivianado el evangelio. ¿Por qué? Por falta de visión. Hay una parte en las Escrituras donde el profeta dice que escribamos la visión y corramos tras ella. Y corramos tras ella y perseveremos. Esto es para la familia. Si no tenemos claridad dónde y cómo y cuándo el Señor nos quiere, vamos a vivir una vida común y corriente. Y no somos gente que estamos llamados a vivir una vida común y corriente. Somos gente que está llamada a establecer el cielo en la tierra. ¿Y cómo hago mi profesión? Todo se sujeta a la visión. ¿Cómo hago con mi trabajo? Todo se sujeta a la visión. Pero muchas veces nos salimos de la visión para tratar de sobrevivir, cuando en su visión, en Sion, hay abundancia, hay expansión. Vivimos como pordioseros, como mendigos, como huérfanos, cuando el Señor continuamente nos está diciendo: hey, he preparado mesa en presencia de tus angustiadores. Deja de preocuparte deja de angustiarte. Vení, sentate, yo me ocupo de ello, y hablemos de lo realmente importante. Pero no nos podemos sentar en la mesa del Padre a escuchar los asuntos que Él tiene para hablarnos de las naciones, porque le vamos a la mañana 10 minutos antes de ir a trabajar a pedirle que nos bendiga para que nos vaya bien en el trabajo, para que no falte, para que nos dé el pan. Le recordamos que nos dé el pan de cada día.
Le recordamos que nos bendiga, que cuida a nuestra familia. Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Y la única forma de buscar el reino de Dios y su justicia es sentándose en la mesa con el Padre. Y esto no es para, bueno, voy en vez de 20 minutos que estoy orando, voy a orar 40 esta semana. Y ahí vamos con todo. No, se trata de que te determines a vivir tu vida conforme a la visión que te ha sido dada. Y si no tenés en claro la visión, procura la visión. No te muevas, no muevas nada hasta no saber qué es lo que el cielo está esperando de vos, porque si no, vamos a hacer del ministerio de la silla. Y no existe tal ministerio en los cielos. ¿Qué hiciste en la tierra? Tuve el ministerio de la silla. La silla que me diste, Señor, la cuidé 20 años. No me moví, permaneció acá, linda, hermosa. Es aburrido vivir una vida así. Debemos estar dispuestos a creer lo que el cielo está hablando sobre nuestras vidas, sobre nuestras generaciones. Y empezar a caminar conforme a eso. Y no es la imagen de Heidi caminando por los campos, por las praderas, tirando flores, todo bonito. No. Porque que se abra el plano espiritual te hace también empezar a tener otro discernimiento de la guerra espiritual que se está desatando. Porque hay una guerra espiritual que no la vemos ni a las -10 porque estamos mirando este plano. Y nos lleva por encima, con distracción, con desenfoque, con muchas cosas. Nos pasa por encima. Las voces nos enredan, nos hacen monito, nos abrazan. Estamos llamados a libertad. Debemos creer eso y debemos empezar a creer dónde hemos sido formados por Dios, dónde hemos sido engendrados por Dios, para empezar de una vez por todas a dejar de ser evangélicos y empezar a ser cristianos, empezar a ser pequeños Cristos en la tierra. ¿Cuál es la visión del Espíritu? La profecía. Hay un pasaje que habla que el pueblo sin visión se desenfrena, que ahí lo vamos a ver bien. La palabra visión ahí en el original hace alusión a profecía. El pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Qué es la profecía? Lo que Jesús hacía. Veía al Padre hacer y eso hacía. Pero es como que amoldamos la vida espiritual a lo que se predica el domingo y listo, lo que se predica, esa es toda mi vida espiritual. Y no es eso. Va a llegar el tiempo donde vamos a venir acá de forma más madura a realmente compartir lo que el cielo está hablando y no a buscar llaves o herramientas para solucionar el fin de mes, la semana, para acomodar y ordenar un poco más las cosas. Es necesario el orden, es necesario la santidad, es necesario la justicia, pero tiene que llegar un punto donde listo, hacemos clic y quedó la vida de una visión errada atrás y que empiezo a caminar mi casa y yo conforme a lo que el Padre nos está hablando. Apocalipsis 19:10. Es una visión que está teniendo Juan y dice: entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Después lean bien Apocalipsis 19, que hace toda una descripción de Juan en ámbitos espirituales. Adora a Dios, le dice, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo damos testimonio de Cristo acá en la tierra? Profetizando. Y todos pueden profetizar. Todos pueden ver lo que el Padre está haciendo y eso comenzar a hacer. Todos tienen acceso a que el Espíritu Santo hable y le podamos ir. Todos tenemos acceso. Y es algo que se va a ir quebrando porque tenemos que dejar de ser dependientes de consejeros humanos. No estoy diciendo que nos dejemos de sujetar a las autoridades, no, porque es algo también, un mandato de parte de Dios y una visión de parte de Dios, sino debemos de dejar de depender de que otra persona me diga lo que el cielo está diciendo. Al principio sí, sirve, está bien, te consolida, te confirma la fe, pero llega un punto donde vos y tu casa tienen que ser guiados por lo que el cielo está hablando a vos y no terciarizar la vida en el Espíritu. Y esto se trata, a ver qué libro hay que leer o qué prédica del FCM hay que ver. No, esto se trata de arremangarse las mangas, los pantalones para arriba, ¿sí? Postrarnos delante de Dios y desarrollar una vida en el Espíritu.
La vida en el Espíritu se desarrolla escuchando, pasando tiempo, entendiendo lo que el cielo está hablando para cada situación, lo que el Espíritu de Dios está hablando para cada situación. Vivimos guerras que no las entendemos y no las vamos a entender si no vamos a la fuente correcta, vamos al lugar correcto a preguntar. El Espíritu Santo está bien dispuesto a revelarnos los tesoros más profundos, la sabiduría que está oculta para este mundo. Está bien dispuesto el Espíritu de Dios, pero nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. A pagar el precio en ayuno, a pagar el precio en entrega, a pagar el precio en hacer casa de Dios, morada de Dios acá en la tierra. La esencia de Jesús es la profecía y es la visión. El espíritu de la profecía, el espíritu de la visión es el que da testimonio de Jesús. Y la esencia de todo esto de la visión, de la profecía, es la fe, es el creer. Y eso nos hace justos. La fe nos es contada por justicia. Y dice su palabra que que no ha visto justo desamparado. Y muchas veces tratamos de tener parámetros de justicia o tener todo ordenado, pero no estamos creyendo. Y ese orden, esa justicia que nosotros creemos, no está dando resultado. ¿Por qué? Porque falta algo importante como complemento de la justicia, que es el creer. Si no estamos creyendo, no nos va a ser contado como justicia. Si creyendo lo traducimos a estar viendo en el lugar correcto, estar atento a lo que el cielo está hablando, lo que el cielo está mostrando. Este es el diseño original de parte de Dios. Somos nuestro ser, hablan las Escrituras en Tesalonicenses que somos espíritu, alma, cuerpo. Si bien Dios está hablando de otras cosas más profundas en este tiempo, pero es para que puedan comprender lo que mostraba recién de Sión y de lugares de desolación. Este es el diseño de Adán, que era uno con Dios, era uno con el Espíritu de Dios, y lo que hablaba lo entendía y fluían continuamente. O sea, era co-creador con el Señor. ¿Por qué? Porque estaba continuamente pendiente en el oír y en el ver de lo que el cielo estaba hablando. Y el Espíritu gobernaba por sobre el alma y gobernaba por sobre el cuerpo. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El diseño perfecto. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si no somos hijos, ¿qué somos? Bastardos, huérfanos. Si hay áreas de nuestras vidas que no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios, esas áreas están en desolación. Esas áreas están en miseria, esas áreas están en orfandad. Y por lo tanto, no va a fructificar esa área en nuestras vidas. Eso produce estancamiento. Las áreas de nuestras vidas que están estancadas, que están frenadas, sacerdocio, relacionamiento, ministerio, economía, relaciones interpersonales, matrimonio, las áreas que están frenadas, que están estancadas, es porque no están bajo la guía del Espíritu de Dios. Y si no están bajo la guía del Espíritu de Dios, no estamos caminando en sabiduría en esa área. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y estamos caminando en nuestros temores. Y ahora lo vamos a entender un poco más cuando se corrompe el diseño. El hombre peca y se corrompe la visión y el diseño original. ¿Por qué? Porque al pecar el hombre, por voluntad, su alma entra en muerte, entra en enfermedad. Se separa del Espíritu de Dios el hombre. Y es por eso que la obra de Cristo es una obra de reconciliación. Reconciliar el diseño caído para que sean uno con el Espíritu de Dios nuevamente.
Y continuamente predicamos de volver a la vida en el Espíritu, de volver al Padre. Continuamente, nuestra vida de cristiano es continuamente predicar de la reconciliación, hasta que todas las cosas estén reconciliadas en Él. Pero hay muchas áreas de nuestras vidas que están operando bajo este diseño. En el alma está la voluntad, en el alma están las emociones, en el alma está la mentalidad. Y muchas cosas las hacemos conforme a nuestras emociones, conforme a lo que sentimos. Y el Espíritu de Dios está separado de nosotros. Y fíjense cómo se invierte el gobierno del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas cuando el alma toma el primer lugar. Hago si siento, si me parece, si me gusta, si estoy de acuerdo. Y nos movemos más por opiniones, por comodidad, que por lo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Por qué? Porque hemos dejado de oír. Cuando el diseño está corrompido en algún área de nuestras vidas, nos desenfrenamos. El pasaje que dice, el pueblo sin visión se desenfrena, es cuando el diseño se corrompió, y el desenfreno habla de alguien que no tiene freno, que es guiado por su propia alma, es guiado por sus emociones. Y asiste si tiene ganas, hace si tiene ganas, siembra si tiene ganas, se entrega si tiene ganas, cree si tiene ganas, si lo siente, si le parece bien. Esa persona que está todo el tiempo con la manzana, con el fruto, comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ajá, dale, lo pienso. Y el fruto que va a tener eso va a ser un fruto de desolación. Va a ser un fruto de frustración. Veamos los frutos hoy de nuestras vidas. Y si esto te lleva también a hacer las cosas en tus fuerzas, a tener una economía en tus fuerzas, a tener un ministerio en tus fuerzas, a tener una familia en tus fuerzas, te va a desgastar. Y como predicaba el pastor Roger hace un tiempo, el árbol da fruto por sí solo. Y cuando estamos bajo este diseño corrompido, estamos nosotros buscando dar fruto continuamente. Forzamos el fruto, nos desgastamos, nos estresamos para que dé fruto y no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros que algo dé fruto. No depende de nosotros que nuestra economía prospere. No depende de nosotros que un ministerio se expanda, que prospere. No depende de nosotros que nuestro matrimonio esté estable. En parte sí depende, pero no es en tus fuerzas, a eso voy. No es para que se relajen los sacerdotes. Ah, listo, dijo que está todo bien, que el Señor haga. No. Hay que hacer la tarea. Esposos honren a sus esposas y esposas honren a sus esposos. Este es donde las mujeres dicen amén. En este diseño el hombre es gobernado por sus emociones, por su voluntad, por su mentalidad. Una mentalidad desconectada del Espíritu de Dios es una mentalidad de huérfano, que no tiene visión y que no tiene dirección. El huérfano no sabe a dónde va. No sabe ni para qué está, ni para qué nació, mucho menos va a saber hacia dónde tiene que ir. ¿Y por qué la palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? Porque es ahí donde el infierno va a querer atacar, en tu corazón, en el alma. Porque si te cauteriza el alma, si penetra un dardo de fuego del enemigo en el alma, listo, te ganó. Y hoy te encontrás frustrado, te encontrás enojado, te encontrás rebelde, te encontrás sin ganas de nada, sin ganas de creer, sin ganas de ver, sin ganas de escuchar, sin ganas de nada. Porque la eternidad ha sido depositada en nuestros corazones. Y eso solamente se va a manifestar cuando estemos en el diseño incorrecto. No es que esfuerzo para que se manifieste la eternidad que hay en mi corazón, no. Nos tenemos que establecer en el lugar correcto, desarrollar el ambiente, empezar a desarrollar hábitos. ¿Para qué? Para que lo que esté aconteciendo en lugares celestiales, que habla de Efesios 2, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y nos ha sido dada toda bendición espiritual. Para que eso acontezca, tengo que pasar tiempo, tengo que creerlo. La fe se trata de esto, se trata de, es de gloria en gloria, pero llega un momento donde la fe, de tanto que creemos, de tanto que peleamos, que empujamos, se termina convirtiendo en nuestra esencia. Y ya dejo de orar para tener fe, ya dejo de orar para que las cosas comiencen a pasar o comiencen a suceder. Tengo visión, sé a dónde voy. Y en la medida que voy, todo se va estableciendo y se va edificando. Eso es alguien con visión.
nos debemos relacionar con gente de visión. Y esto no quiere decir que hagamos acepción de personas, no. Sé sabio, no te juntes con los que van a desparramar, con los que no te edifican. Cuando puedas vos convertirlos a ellos, a la visión que estás teniendo, reunite, pero deja de perder tiempo. Porque es ahí donde el infierno nos gana, cuando perdemos tiempo haciendo cosas que no tenemos que hacer, estando en lugares incorrectos, teniendo relaciones incorrectas, que no edifican, que no hacen al propósito. Y no es nos convirtamos en una secta, no. Seamos entendidos, va a llegar el tiempo donde sí nos vamos a poder estar en ámbitos, como predicaba Seba, que no nos afecten a nosotros, pero si no reconocemos el ámbito, mejor edifiquemos en otro lugar. Y al perder la visión, no solamente perdemos la audición, sino que también perdemos la voz. Y dejamos de ser gente de gobierno porque no creemos. Y si no estamos viendo, no vamos a estar hablando lo que estamos viendo. Y no es para que nos basamos en este lugar a soltar todo lo positivo para que se haga. No, no se trata de leer ese libro que te enseña a traer las cosas buenas. No, no se trata de eso. Se trata de caminar en fe. Y caminar en fe no es caminar en el positivismo de que todo va a estar bien, no. Caminar en fe se trata de mirar las cosas de arriba y que lo de abajo no me afecte. Porque la realidad de abajo sí que afecta. Pero dice su palabra que aunque andemos en valle de sombra de muerte, de valle de sombra de muerte, no vamos a temer. Porque Él está con nosotros. Pero cuando nos desconectamos de este diseño, dejamos de ver que Él está con nosotros. Y en la medida que dejamos de ver que Él está con nosotros, empezamos a caminar en orfandad, sin visión. Y venimos, sí, porque hay que ir. Si no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? El alma. Empezás a hacer, empezás a congregarte, empezás a entrar en un activismo para que tu alma se sienta bien, se sienta amada, se sienta aceptada. Debemos prender la alarma de que si nos estamos moviendo en esta visión del alma, porque no va a tener fruto. Nos va a llevar a un desgaste continuo, a hacer todas las cosas en nuestra fuerza. Y la eternidad que Él depositó en nosotros no se va a manifestar. ¿Qué verdad del cielo has hablado en tu casa esta semana? ¿Qué verdad del cielo has ministrado a tus hijos, a tus amigos? Y la visión es una, no es que vamos a ver diferentes ángeles, no, la visión es una, es Cristo, es verlo a Cristo en todas las cosas y eso manifestarlo. Pero no vamos a poder hablar con amigos de Cristo si no lo estamos viviendo. Se va a volver tedioso, se va a volver aburrido. El centro tiene que ser Cristo y esa es la visión. Hasta que eso se convierta en nuestra esencia y seamos uno con Él. La visión del alma es esta que le decía recién. Es el desenfreno. Es cuando el alma toma el lugar en nuestra vida y cuando dejamos de ver desde el Espíritu de Dios. Empezamos a decidir conforme a lo que creemos que está bien o que está mal. Proverbios 3. Verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí viene de nuevo el alma. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ahí está la mente presente. Reconócelo en todos tus caminos. Está hablando de la visión, de la dirección. Y Él va a enderezar tus sendas. No seas sabios a tus propios ojos, a tu propia mirada. Teme al Señor y apártate del mal. Cuando no andamos en la sabiduría de Dios, andamos en nuestra sabiduría. Por lo tanto, andamos en nuestros temores. Y estamos llenos de miedos. Por todos lados. Levantamos la alfombra y hay miedo. Cuando nos salimos de Cristo, estamos llenos de miedo. Debemos reconocerlo para poder vencerlo. No, yo no temo, el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Sí, acá porque estamos todos juntos, suenan unas melodías y somos todos David y que venga Goliat nomás. Pero en el día a día andamos mucho en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio temor, en nuestra propia visión del futuro, como incierto. Ese es el temor, ¿no? Tener el futuro como incierto.
algo malo va a pasar, tener el futuro como que continuamente algo malo va a pasar y ahí se despierta la ansiedad y se despierta la intimidación. Nuestro futuro es un futuro de gloria y estamos llamados a ir de gloria en gloria. Pero si no estamos viviendo eso es porque estamos mirando en el lugar incorrecto. Le han preguntado a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley en Mateo 22:37. Y él responde: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso vino a ser Cristo, que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente se vuelva al Señor, al perfecto amor. ¿Cuál es el perfecto amor? Ese que fuera hecha el temor, sí, pero fíjense cuando las Escrituras hablan de, en Apocalipsis 2 creo que habla y dice que Él conoce nuestras obras, Él conoce que aborrecemos lo malo, Él conoce que, parafraseando, que juzgamos a los que dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y muchas veces nosotros pensamos que ese dejar el primer amor es listo, volver al romance de tocar unas melodías y enamorarlo al Señor y enamorarme al Señor y entrar en el cantares. Volver al primer amor es la esencia que tenía Adán con el Espíritu de Dios. Eran uno y no había temor. Era ese ámbito de seguridad. Ese es el primer amor donde tenemos que volver. Porque muchas veces se nos predicó de que volver al primer amor es volver a enamorarte del Señor y volver a sentir esa cosquilla en la panza o esas mariposas como cuando te enamorás de la que hoy es tu mujer. No se trata de eso. ¿Cuál es el primer amor? El que tenía Adán con el Espíritu de Dios. Oía y obedecía. Oía y obedecía. ¿Por qué? Porque estaba teniendo la visión clara. Estaba teniendo la visión correcta. Y si tenía la visión correcta, estaba escuchando lo que tenía que escuchar. Y era uno con Dios. Y Él nos está diciendo, todo muy lindo que nos guste lo apostólico, lo profético, que hagamos guerra espiritual, que ministremos sanidad. Todo muy bonito, pero vuelvan al primer amor. Vuelvan a donde realmente todas las cosas dependen de Él. Donde todas las cosas son consultadas a Él. Y no le consultamos todas las cosas. Lo vemos como muy religioso. Lo vemos como muy exagerado, consultarle todas las cosas. Si somos fieles en lo poco, vamos a poder ser fieles en lo mucho. ¿Y qué habla esto de la fidelidad? La fidelidad se traduce a administrar la voz del Señor acá en la tierra. Si somos fieles en administrar la voz de Dios en lo poco, en lo cotidiano, vamos a poder administrar la voz de Dios en lo mucho. No depende de nosotros, somos simplemente amplificadores. Pero si podemos amplificar la voz de Dios en nuestro hogar, vamos a poder luego ser fieles en amplificar la voz de Dios sobre una ciudad, sobre una nación, sobre generaciones. A eso estamos llamados, a amplificar los diseños del cielo en la tierra. Pero estamos más enfocados en los diseños de la tierra que en los diseños del cielo. Pues no nos atraen los diseños del cielo. Nos enamoramos mucho de los diseños de la tierra, de lo que la tierra puede darnos. Y muchas veces le llamamos bendición a lo que nos da la tierra, pero lo hemos logrado en nuestras fuerzas. ¿Qué pasa cuando no hay una visión? Hay división. Esa imagen es un gráfico, no es que es así. Si bien hoy nos ha mostrado la otra vez que hay una piedra en el desierto donde dicen que ahí quedó petrificada la esposa de Lot. Dios estaba destruyendo Sodoma y Gomorra a causa de la perversión que había. Génesis 19:17. Estaba saliendo el Lot de ahí con su familia. Lot estaba no porque él había tenido una visión, sino porque su familiar Abraham había tenido una visión. Se estaba relacionando con gente de visión. Estaba creyendo en la visión y estaba caminando conforme a esa visión. Pero veamos lo que pasó con la esposa. Génesis 19:17. Aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires para atrás. Está hablando de visión.
No vuelvas a la visión de lo que está pasando atrás. Y no te detengas en ninguna parte del valle. Si mirás para atrás, te detenés. Escapa. ¿Tienen la versión ahí? ¿Lo están leyendo? 19:17. Escapa, ¿dónde dice? Al monte. Escapa al monte. No era un monte natural. Vuelve al monte. No sea que perezcas. Verso 26. La mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. La sal habla de lo perpetuo muchas veces, tanto la bendición como la maldición. Se desenfrenó. Y fíjense lo que pasa, cómo sigue el desenfreno cuando no hay visión. Verso 31. Está hablando de las hijas de Lot. La mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino vuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que bebiera vino su padre y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entras tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. En sus fuerzas querían llevar a cabo esa visión que Dios le había dado a Abraham. Te bendeciré a ti, a través tuyo bendeciré todas las familias de la tierra. Vemos el producto el resultado de alguien sin visión, que se desenfrena. Se desenfrenó no solamente la madre, que quedó hecha una estatua, sino toda su generación se pervirtió. Deberíamos investigar luego qué siguió pasando generación tras generación. Pero, ¿qué produce la división? Estancamiento. ¿Y qué es la división? Para que nos llevemos lo práctico. Somos casa de sanidad. Esa es la visión que el Padre nos ha dado. Nos ha sanado, nos ha restaurado para establecer sanidad en diferentes ámbitos. Si hoy hay áreas de tu vida que están estancadas, preguntale al Señor si estás caminando conforme a la visión. Estoy hablando de un caso de acá, pero esto lo llevas a todas las áreas de tu vida. Si hay estancamiento es porque hay división. Es porque estás viendo tu propia realidad, estás teniendo tu propia visión y no va a prosperar. Va a ser un fracaso perpetuo, un intento perpetuo. Fíjense lo que pasó, la división en este caso. El tener otra visión de decir, no mires atrás, no vuelvas a la visión de desolación. Giró, volvió atrás, miró hacia atrás, cambió su mirada. Cuando le estaba diciendo, no vuelvas atrás, sino que subí al monte. Deja de mirar el lugar de desolación, subí al monte, eso nos está diciendo el Señor hoy. Dejemos de mirar nuestras penas, dejemos de mirarnos a nosotros mismos, subamos al monte, al lugar correcto, al lugar donde se edifica, al lugar donde todo es claro y todo es específico. Donde Dios dice y es, donde Dios habla y no miente, porque Él no es hombre para mentir, y lo que Él dice se hace, se establece, pero no estamos viviendo esa realidad, ese evangelio real de poder, porque no estamos creyendo muchas veces. ¿Y cuáles son los enemigos de la visión? Son muchos. Los podemos ver también como síntomas de personas sin visión. La altivez. Cuando yo creo que tengo mi propia visión y no me sujeto a la visión que el cielo está hablando. Orgullo. Individualidad. Y acá es necesario que sepamos algo, si no lo sabemos. Todo lo que Dios quiere hacer en la tierra, todo, absolutamente todo, lo que Dios quiere hacer en la tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo, la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Si no estamos en la visión donde la cabeza está, que es Cristo, vamos a estar caminando en nuestra propia visión de individualidad y no va a prosperar. Vamos a vivir un evangelio frustrante, un evangelio tosco, duro, religioso. Otro enemigo y síntoma, la rebeldía.
Esto que establece la división. Y la rebeldía tiene dos niveles que podamos describir. Una rebeldía verbal, que la hablo cuando hay desacuerdo, cuando no hay sujeción, y otra rebeldía pasiva, que es la más difícil de identificar, la rebeldía que está en los pensamientos. Es cuando me están diciendo que me siente y estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy parado. Refutando todo, refutando la palabra, refutando el consejo, refutando todo. Estoy sentado, está bien, me sujeto, soy un corderito, acá estoy tranqui, sí, pero por dentro, tácate. El Espíritu de Dios no está gobernando. Y ahí cumple efecto la palabra que dice que debemos sujetar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿Y qué sujeta nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? La muerte. Obedeció hasta la muerte. Debemos matar esos pensamientos para que Gálatas 2:20 realmente pueda dar fruto en nuestras vidas. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es en nosotros. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos conforme al Hijo de Dios, y en su fe, y en sus fuerzas, y en sus recursos, en su provisión, en todo, cuando estamos en Él, cuando estamos en su visión. Enemigos de la visión, personas que se quejan continuamente, que hay amargura en sus depósitos espirituales, que están continuamente mirando el pasado. Hablan falta de fe todo el tiempo, personas de doble ánimo. Enemigos como el temor, la intimidación, la incredulidad, la religiosidad, la angustia, la estrechez, la distracción. Podríamos predicar de cada una de estas cosas, pero es simplemente para que veamos si estos síntomas están en nosotros, porque debemos determinarnos en este tiempo a dejar de caminar sin visión, a dejar de caminar errantes, para realmente no cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas, sino que de una vez por todas el cielo se manifieste a través de mi vida. Porque para eso nos creó Dios, para establecer sus diseños acá en la tierra. Y vamos a elegir siempre conforme a la visión que tengamos. Deuteronomios 30 es bien conocido. Mira, 30:15. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón, si el alma se desvía y no escuchás, cuando el alma se desvía, dejaste de escuchar, sino que te dejas arrastrar, entras en ese desenfreno y te postrás ante otros dioses y los sirves, los dioses de este mundo como Mamón, como muchos, pero Mamón es el principal que nos estamos rindiendo muchas veces delante de él. Yo os declaro hoy que ciertamente vas a perecer. No voy a prolongar tus días en la tierra donde vas, cruzando al Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuche bien, Deuteronomio 30:20, anótelo para escribirlo, resaltarlo, pegarlo. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. No basta solamente con escuchar, allegarte a Él, habla de permanecerte cerca continuamente, porque te corres un poquito y entras en los lugares de desolación y empezás a escuchar las voces de desolación y empezás a ver la desolación y empezás a ver que todo está mal y todo está mal, no va a prosperar y vivís conforme a lo que crees. Porque eso es tu vida y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. La visión va a determinar la acción. Donde hay visión, el pueblo es direccionado. Somos casa de sanidad. Todo lo que ven es sanidad. Porque hubo una visión, el Padre habló y cada uno de nosotros
tiene una visión de parte de Dios, estamos caminando conforme a esa visión. Alguien con la visión correcta es imparable. Y podría citar muchos ejemplos, pero lamentablemente la mayoría de los ejemplos que vemos de gente con visión es gente que no manifestó el reino. O sea, busquen casos de éxito y la mayoría, no voy a hablarle para no darle gloria al mundo, pero vos buscás casos de gente visionaria, revolucionaria, un montón de gente que caminó conforme a una visión y produjo el resultado de esa visión y vivió para la visión. Comió, habló de la visión, escuchó la visión todo el tiempo, la visión, la visión, la visión. Nosotros tenemos mucha división. Como es nuestro hablar, manifiesta qué visión estamos viviendo. Alguien con la visión correcta es imparable, porque no avanza en su fe, sino en la fe del Hijo de Dios. Y su alma no lo va a detener. El doble ánimo no le va a afectar. Alguien con visión está cubierto por el escudo de la fe. Y los dardos del enemigo no van a poder penetrar sobre su vida. No necesitamos recursos para cambiar el mundo. Necesitamos visión. Porque si tenemos visión, vamos a poder tener fe. Cuando vemos quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros, comenzamos a actuar conforme a eso. Debemos dejar de mirarnos como nosotros nos vemos y tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Tenés que ver cómo estás viendo. ¿Vieron que a veces hablamos de pensar lo que estás pensando? Bien. Tenés que ver cómo te estás viendo. Porque conforme a cómo te estás viendo es cómo estás actuando. Si te ves como el pobrecito, vas a actuar como el pobrecito. Si te ves como el rechazado, vas a actuar como el rechazado. Si te ves como el huérfano, vas a actuar como el huérfano. Si te ves como el egoísta, vas a actuar como el egoísta. Conforme a cómo te ves, es como estás actuando. Job 22, 28, para ir terminando esta primera parte, para ir cerrando. Esa risita fue un poco... Si quieren ir subiendo los chicos, así calma la ansiedad de la gente. Job 22, 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te va a hacer firme. O sea, lo que determines te va a hacer firme. Y fíjense lo que dice después. Y sobre tus caminos va a resplandecer luz. Determinarás a sí mismo una cosa y sobre eso que te determines, sobre tus caminos, sobre lo que hay por delante, va a resplandecer luz. Debemos recordar la esencia. Somos luz. La palabra determinación acá hace referencia a osadía. Debemos ser osados. Debemos ser valientes y debemos dejar de especular. Cuando Dios lo llama a Abraham, siempre me pregunto cómo debe haber sido. Me imagino a Abraham como una persona con muchas posesiones, con muchos proyectos, con muchos diseños, con mucha familia, con muchas cosas. Y Abraham no le dijo al Señor, bueno, a ver, mostrame a ver a dónde tengo que ir y vemos a ver si negociamos o no negociamos el pase. No se trató de eso. Simplemente le creyó. Creyó en la visión que Dios le estaba dando. Y haré de ti una nación grande y bendeciré a todas las familias de la tierra. Abraham le creyó. Y nosotros muchas veces estamos esperando dar los pasos que tenemos que dar si vemos que va a resultar. Y eso no es fe, eso es especulación. Y eso a mí me ha retrasado un montón de cosas. Me ha estancado muchas veces cuando he esperado decidir algo. Si se daba, bueno, avanzo. Especulación no es fe. Y muchas veces andamos en especulación, en nuestros propios temores, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Debemos determinarnos. Si el Señor te ha hablado, te ha mostrado cosas claras, determínate. Determina a sí mismo una cosa y sé firme en eso que te determines.
¿Cuál es nuestra realidad? Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales. No dice, nos va a sentar. Dice que nos sentó. Ya es un hecho. Estamos sentados en lugares celestiales. Amén. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Debemos empezar a preguntar cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que podamos andar en esas obras. De eso se trata visión. Ver lo que el Padre está haciendo y eso hacer. Determinarnos de una vez por todas a dejar de vivir un evangelio cómodo, un evangelio de fin de semana o de reunión. Listo, Señor, dos veces a la semana, discipulado y reunión los fines de semana, y por ahí te clavo una adoración íntima de vez en cuando, como así estamos bien alineados. No se trata de eso, la vida espiritual. 24/7. Y no se trata de que vamos a abrir el templo para estar 24 horas acá. No, se trata cuando toda tu vida comienza a responder a esa visión. Comienza a funcionar conforme a la visión. Ese es alguien con visión. Despejo todo lo que estoy haciendo que no responde a la visión y empiezo a caminar determinado conforme a la visión. ¿Cuál es nuestra visión? Establecer el reino de los cielos en la tierra. Estamos caminando conforme a eso. Tenemos una visión como casa. ¿Estamos sumados a esa visión o estamos en división en la vereda del frente, refutando todo o no sumando? Si no sumás, desparramás, dice la palabra. Y dice también que con eso no nos juntemos. No seas de los que desparramen, sino empezá a ser de los que edifican. Porque cada uno de los que estamos acá tenemos algo para edificar. Esto no se trata de 2 o 3 personas o 2 o 3 familias, sino se trata de que Efesios 4 habla de que estamos acá para edificar el reino de los cielos en la tierra. De eso se trata. Ahí donde estás, ponete de pie para ir terminando. Vamos a ministrar eso. Apertura. Dios quiere abrir nuestros oídos hoy para que se pueda abrir nuestra visión. Porque hay muchas personas que han escuchado y hay cierta carga por no poder ver. Y dice su palabra de que todos pueden profetizar, todos pueden tener visión, todos pueden tener certeza y claridad de lo que el cielo está hablando. Y no está diciendo solamente algunos, sino que dice todos. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, está hablando de Jesús, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús lo sacó aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata. Y Efata significa ábrete. Eso quiere hacer el Señor hoy con nosotros, quiere abrir nuestra visión. Los que están al fondo no se distraigan, si alguien tiene que salir, que salga ahora, ¿sí? Así respetamos lo que el Espíritu Santo está hablando. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efata, y esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua. Recuperó el oído y recuperó el habla. Y empezó a hablar con claridad. Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos los proclamaban. Y hubo otro que se acercó a Jesús sin ver. Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos.
y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él pues se lavó y regresó viendo. Reconocemos, Señor, que hemos andado en nuestra propia visión, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio consejo, en nuestra propia opinión, en nuestra propia visión. Y hemos terminado muchas veces en lugares de desolación, en lugares donde nada prospera, en lugares, Señor, donde no se puede edificar. Hoy queremos tener una visión clara, Señor, tener una dirección clara, específica. Tu Espíritu Santo es específico y queremos orar para que sean abiertos nuestros oídos, Señor, para poder oír con claridad lo que el cielo está hablando, Señor. Nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.